ya les había dicho que el tema de hoy iba a ser muy parecido, casi el mismo del que hablamos el día miércoles. ¿Se acuerdan el miércoles cómo se llamó el tema? Es lo mismo, pero con otras palabras. Viviendo de manera profesional, ¿no? Y ahorita es vida solo para profesionales. Y bueno, vamos a continuar con este pensamiento que venimos hablando. Y creo que una de las cosas muy naturales que como padres Dios nos ha permitido ser es que siempre hemos deseado que nuestros hijos puedan tener una carrera académica y que sean en un futuro profesionistas en algo. ¿Sí? Que papá no quiere que su hijo sea, digo, voy a hablar en tiempo pasado, porque ahora ya hay carreras que están completamente obsoletas, ¿no? Ya no hay trabajo para ciertas carreras, pero en un tiempo dices, bueno, yo tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, quisiera que uno fuera abogado, que fuera ingeniero, que fuera doctor, ¿no? Ese es el deseo de un padre o de los padres, que sus hijos puedan tener una vida profesional hablando de manera natural. ¿Por qué? Porque esa carrera profesional va a traerle beneficios, ¿no? Cuando sea ya un profesionista. ¿En qué sentido? En todos, económicos, posición material, de familia, porque si hay recursos, pues dices, pues no importa, ¿verdad? Podemos tener 1, 2, 3, 4, 6 hijos, al final de cuentas tenemos el recurso para poder mantenerlos y darles también una buena educación. Entonces, de la misma manera que hemos estado hablando, Dios también quiere generar hijos profesionales, espiritualmente hablando. ¿Profesionales en qué? En el Evangelio. Que cada día que nosotros tengamos una reunión, vayamos a algún lugar, podamos escuchar y también podamos hablar de manera, no hablo específicamente de manera elocuente, sino estoy hablando de la manera que el Espíritu quiere que hablemos. Y el Espíritu habla ¿qué? Correctamente. Dijimos que Dios tiene un lenguaje y el lenguaje es espiritual. ¿Sí? Por eso nosotros no podíamos conectar con Dios, porque nuestro espíritu estaba muerto cuando fue sacado el hombre de su hábitat, de Dios. Nuestro espíritu murió y a raíz de ahí el hombre quiso conectar con Dios siempre, ha querido conectar con Dios, pero no ha podido, sino hasta que Jesús vino y nos trajo ¿qué? El espíritu del Padre de vuelta al ser humano. ¿Sí se acuerdan que hablamos del bautizo de Jesús? Muchos, como lo hemos hablado y lo voy a volver a repetir porque eso es una herramienta que ustedes pueden en algún momento dado compartirle a alguien que pueda preguntar o pueda hacer esa pregunta. El bautizo de Jesús, nosotros, la iglesia cristiana cotidiana, lo tomó como un acto de hay que bautizarse porque Jesús se bautizó, ¿no? Es un acto de fe, claro, pero también es un acto público. Pero para Jesús, el acto público fue que vieran el regreso del Espíritu Santo a la vida del hombre, que fue a través de Cristo. O sea, no había antes de Cristo al Espíritu de Dios que viniera sobre y se posara en una persona. Solamente aquellos que eran profetas, patriarcas, que eran cargos que tenían de parte de Dios, el Espíritu Santo dice que se posaba sobre ellos. Incluso los profetas, cuando hablaban de parte de Dios, dice que venía el Espíritu de Dios y después de decirles lo que tenían que hacer, el Espíritu de Dios se volvía ahí. ¿Sí? No les puedo explicar que sea el Espíritu que les traiga la imagen de esto,
pero no había Espíritu de Dios en la persona. ¿Sí? Después de que Jesús se bautiza, es el regreso del Espíritu, o sea, es un acontecimiento realmente extraordinario, porque pasaron cientos de años, ¿sí?, sin que el Espíritu de Dios ya operara dentro del ser humano, como lo hizo en Génesis 1 y Génesis 2, de lo cual les pedí que leyeran, ¿sí? Entonces, una de las cosas que precisamente el Espíritu de Dios trae a la vida del hombre es que empieza a abrir el entendimiento y la vida espiritual. El apóstol Pablo lo resume de esta forma: el hombre natural, común, sin Dios, no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de entender espiritualmente. Por eso a muchos se les dice que están locos, ¿no? Los creyentes dicen, ay, están locos, que oran a Dios, que levantan las manos y hasta lloran, y hasta esto y el otro. O sea, para ellos el evangelio es locura, como dice el apóstol Pablo. Y es entendible. Nosotros en algún momento dado, alguien llegó a pensar algo parecido, ¿no? Ya, yo que voy a estar allí en un lugar 2, 3 horas, ni que estuviera loco, yo no tengo tiempo para andar en eso, yo prefiero el chisme, ¿no? Entonces, ¿sí?, el Espíritu de Dios en el hombre empieza a traer nuevamente una visión y un entendimiento de lo que el Padre quiere para sus vidas y para la vida en general de las personas. Y bueno, entonces debemos nosotros de darle más tiempo al Evangelio, ¿sí?, más tiempo al estudio del mismo, ¿sí?, precisamente entendiendo que si nosotros no invertimos en el Evangelio, nuestra vida, nuestros recursos y nuestro tiempo, como lo hacemos de manera responsable con los hijos, porque cuando tú mandas a tu hijo a la universidad o a la escuela, tienes que proveerle lo que va a necesitar. Para empezar, pierdes tiempo, desde que están chiquitos no pueden ir ellos, tienen que ir mamá y papá, ¿no? Y te dan unos requisitos. Mire, señora, tiene que traer esto. Ya que lo inscribiste, ya lo anotaste, después dice, pero hay una cooperación que hay que dar. ¿Sí? Hay un requisito de esto y de esto. Y no se diga cuando están en el preescolar o en el kinder, te piden un montón de cosas. No sé por qué. ¿Qué hojas, qué papel, qué pintura de no sé qué? O sea, te piden muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estás invirtiendo. Y dices, pues yo tengo que llevarlo porque me lo pidieron. Porque si no te ponen en la lista negra, ¿no? Y usted no ha dado esto, no aquello. Bueno, entonces, eso que nosotros de manera natural hacemos por nuestros hijos, es exactamente lo que tenemos que hacer con nosotros por el Evangelio. Invertir, porque si no, no va a alcanzar. ¿Sí? No va a alcanzar. Si nosotros, como lo hicimos el miércoles, empezamos a darnos cuenta cuánto tiempo pasamos estudiando en las reuniones, oyendo con atención, asistiendo, y comparamos el tiempo que no estamos invirtiendo en eso, nos damos cuenta que es mínimo, pero queremos los beneficios. O sea, ¿y por qué Dios no me ha hecho rico? Si yo, dice la palabra que nuestro Padre es rico, ¿no? Entonces, ¿por qué no me ha heredado los miles o los millones que debería de tener? ¿Sí? Equivocadamente es una forma de expresión que doy incoherente, porque Dios no obra de esa forma. Pero lo que sí sabemos es que Dios da a sus hijos. El problema es que no da lo que nosotros queremos. ¿Sí? Porque Dios dice que Él da lo que necesitamos, no lo que caprichosamente a veces anhelamos o queremos. Entonces, si nosotros no vemos eso y no lo entendemos, es porque no estamos precisamente invirtiendo en estar entendiendo
todo esto que hemos estado hablando. ¿Sí? Entonces, la idea es que decidamos invertir nuestra vida por completo. No solamente el domingo, no solamente el sábado, no solamente el miércoles, sino que debemos invertir por completo nuestra vida en el Evangelio, ¿sí? Y esto va a traer un beneficio a nuestras vidas, entender precisamente lo eterno y lo espiritual de manera generacional. Porque acuérdense que esto no es de una manera personal o individual, ¿sí? Tiene que ser en el cuerpo, de manera corporativa. Incluso hasta en los deportes hay muchos juegos de equipo, ¿sí? Para más fácil, rápido, el fútbol. Son 11 jugadores, pero también hay una banca donde están esperando por si alguien necesita entrar, se cansa, lo lesionan, lo meten a jugar. ¿Y cuál va a ser el objetivo de estos? Que todos ganen el partido, ¿no? Esa es la idea. Y que no se trata de uno, se trata de que todo el equipo, ¿sí? Incluso hasta hay un capitán. Hay un canto que dice que en mi vida el capitán es Cristo. ¿Se acuerdan de ese canto? En mi vida el capitán es Cristo. Bueno, aquí en la iglesia también hay un cuerpo y hay un capitán quien dirige. Según el apóstol Pablo, la cabeza de este cuerpo es Cristo y a él debemos seguir y obedecer. Entonces, debe haber un profundo arrepentimiento, ¿sí? Porque ser hijo el día de hoy, ya no estoy hablando del día de hace 10 o 15 años, en el día de hoy, ser hijo de Dios es un acto profesional. Porque yo ya me he dado cuenta que hay muchas personas que creen y piensan que los cristianos son personas ignorantes. Yo lo he escuchado. Piensan que somos ignorantes, que estamos ajenos a la realidad natural. Y debería de ser completamente al revés, porque no solamente tenemos que estar ajenos a la vida natural, sino que también estamos entendidos de la vida espiritual. Y si tú entiendes la vida espiritual, entonces lo natural es de manera consecutiva que tú la puedas entender y puedas dar un diagnóstico cuando alguien se acerque a ti. Oye, pero mira, ya ahorita llegó tal fulano y puso aranceles y ya se metió en problemas y ya ahí viene la Segunda Guerra Mundial o tercera, o como quieran llamarlo, ¿no? Dice, a ver, espérate, vamos explicando esto. Y empiezas, ¿no? Sí, mira, hay una política, hay un sistema, hay una estructura donde aquellos fuertes siempre quieren ponerle el cuello al más débil, ¿sí? Pero esto tiene un diseño, está así por esto, aquello. Dios, no creas que Dios le gusta esto. El problema es que nosotros, sin el entendimiento, no podemos nosotros traer soluciones a la vida. Necesitamos nosotros conocer precisamente la vida espiritual, porque conociendo la vida espiritual podemos resolver la vida natural. ¿Cierto o no? Es así. Tú no puedes tratar de resolver algo natural, o más bien con lo natural resolver o entender la vida espiritual, porque no se puede. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu para que tú puedas ver y entender lo que yo te estoy diciendo. Porque de otra manera no va a poder ser, no me vas a entender. Entonces, tenemos que ser personas que estamos ejerciendo precisamente un entendimiento o estamos practicando una enseñanza académica profesional. En las universidades tienen clases por ¿cómo se llaman? Temas, no, por materias, ¿no? Sí. La vida espiritual no está alejada a eso, ¿sí? Si ustedes quisieran, y obviamente incluyéndome, estudiemos.
¿Qué dice la escatología, por ejemplo, que es una materia? ¿Sí? ¿Qué hay de la historia de la iglesia? O sea, hay materias de alguna manera que podamos nosotros darnos cuenta. Aquellos que llegamos a ir de alguna forma a un instituto bíblico, ahí nos enseñan cristología, nos enseñan neumatología, también nos enseñan acontecimientos futuros, nos enseñan muchas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha querido formar sin darnos cuenta? Hijos profesionales. Pero no podemos ser profesionales si nada más vamos 3 veces a clases y 1 hora. ¿Cuántas horas vas a clases? Promedio, no, tienes que saber. 12 horas, 8 horas, 10 horas. A clases nada más. Como 8 horas. 6 horas. Pero eso no quiere decir que va a la universidad y ya saliendo se olvida de la universidad, porque tiene que llegar a hacer proyectos, tiene que llegar a hacer tareas. O sea, al final de cuentas te involucra más todavía el tiempo en tu vida académica, ¿sí? En tu carrera, que lo que estás allá, en la escuela, en la aula. De igual manera. ¿Sí? Los que tienen un horario de trabajo en cuestiones de trabajo natural, dices, no, pues yo abro de 9 a 5, ¿sí? Mi jornada, 8 horas, pero a veces me quedo horas extras, 2 horas, 10 horas. ¿Sí? O sea, la inversión del tiempo va a generar beneficios. Dices, pero hoy tuve tantas horas extras, tuve tanta lana, ¿no? Me dieron extra. ¿Sí? Cumplí con mi proyecto en menos de tiempo, lo entregué, me dieron un punto extra. Estoy hablando general, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta cómo sí es importante la inversión, no solamente en el tiempo, ni en el día en que nosotros nos reunimos como iglesia o congregación. ¿Sí? Ahora, entendimiento profesional, ¿sí? Se dará con el tiempo y calidad de tiempo que nosotros invirtamos en este asunto. ¿Sí? Para ser un profesionista, ya dijimos, invertimos dinero y tiempo. ¿Sí? Porque no, yo hubiese querido, yo quería ser profesionista, pero pues si no quise estudiar, ¿cómo voy a ser profesionista? O sea, no se puede, no se puede. ¿Sí? Entonces, si tú quieres entender el Evangelio y darlo a conocer, tienes tú que aprender, tienes que invertir tiempo para que tú puedas y yo dar precisamente a conocer a Dios. Que no nos sorprenda que alguien nos haga preguntas capciosas, ¿no? Porque a veces a Jesús le hicieron preguntas capciosas. Un montón. De hecho, la Biblia dice, y quisieron tentarle, diciendo, ¿es lícito pagar impuestos? De manera natural, quisieron saber qué pensaba del gobierno. Eso es lo que la pregunta, ¿qué piensas del gobierno? Alguien te va a decir, ¿y tú como creyente qué piensas del gobierno? De la 4T, ¿qué piensas de la 4T? ¿Qué piensas del neoliberalismo, de los de la derecha, de la extrema derecha, del comunismo, del socialismo? ¿Qué piensas? Tienes que saber algo tienes que saber. ¿Para qué? Para que diga, órale, yo pensé que eran ignorantes. Pero cuando tú les respondes, no porque quieras presumir que sabes, no, sino dice la palabra que estemos preparados para toda buena obra y que haya una respuesta. ¿Sí? Entonces la gente se impacta. Es una forma muy natural de lo que yo les estoy tratando de decir, que sí, la gente dice, pensé que no sabía, pero sí sabe. Entonces, para la otra te pone atención, o un poquito más de atención. Y no se diga si ya Dios lo ha señalado para que sea hijo también, para que se integre a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿se acuerdan que íbamos a ir viendo el vocabulario a través de las clases que hemos visto? Hemos tratado de traer definiciones de ciertas palabras, ¿no?
¿Sabían que la palabra crisis tiene un significado en la mente del hebreo completamente distinta a la que en Occidente le hemos dado? ¿Qué piensan que es crisis? Cuando alguien dice, ay, estoy en crisis, o viene una crisis, ¿no? Económica. ¿Sí? Crisis en la Biblia es completamente distinto a lo que nosotros le llamamos crisis. ¿Sí? Crisis en la Biblia se usa, y da un ejemplo para que podamos entenderlo, crisis en la Biblia se usaba para señalar un lugar o una sala de parto. Así como cuando vamos al seguro, ¿a dónde lo llevan? ¿A Toco? Toco, ¿no? Toco, ajá. Bueno, crisis en la Biblia está en sala de parto. ¿Qué es o por qué se imaginan esta connotación de sala de parto? ¿Qué es lo que se hace en una sala de parto? Se da a luz. Entonces, para un hebreo decir crisis es una oportunidad que se está abriendo para dar a luz algo bueno, no es algo malo. Para nosotros, y más para el mexicano, crisis, ¿no? No, porque es importante cambiar el pensamiento y entender el vocabulario. Por eso a veces, hay muchos estudiosos precisamente de gente que se ocupa de dar definiciones del hebreo antiguo, ¿sí? Porque hay muchas palabras que están escritas y algunas que están incorrectamente, de alguna manera, pronunciadas en la palabra, ¿sí? Entonces, a mí me sorprendió de gran manera. Crisis se usa para sala de parto, porque en una sala de parto se da, ¿qué? A luz. Se da a luz. Entonces, lo que Dios quiere en nosotros es que demos luz en tiempos de crisis. El tiempo de crisis no es para temblar ni para llorar, es un tiempo de apertura, ¿sí? Es un tiempo donde Dios va a traer, si tú y yo usamos la crisis X que sea, Dios la va a usar para traer un beneficio a nuestras vidas y tener un avance mayor del entendimiento de los asuntos espirituales, ¿sí? Entonces, no olvidemos, ¿sí? Ya no digas, estoy en crisis, voy a dar a luz, ¿sí? Voy a dar a luz, voy a entender más o voy a entender mejor. Por eso el apóstol Pablo siempre ruega que se abran los ojos de ¿qué? Del entendimiento, ¿sí? Cuando le llegaban las malas noticias, ¿no? De las congregaciones e iglesias de aquel tiempo, decía, oro al Señor en este tiempo de apertura para que abra los ojos del entendimiento. Esa es y será la oración que Dios va a escuchar siempre, ¿sí? Que se abran los ojos del entendimiento para que den o tengamos mayor luz y tengamos mayor conocimiento de la vida del Padre o de la vida del Espíritu, ¿sí? Que se convierta en un nuevo nivel de luz y avance en nuestras vidas cuando estamos sometidos a cierta crisis. La otra palabra que no es lo mismo, pero que se entiende más es en medio de las tribulaciones, ¿sí? En medio de las tribulaciones estamos hablando de problemas adversos, ¿no? Situaciones adversas. Esa también es otra palabra. Pero me gusta más la de crisis por lo que significa realmente. Es una apertura de luz o de entendimiento. El gran cambio para esta generación es precisamente migrar, ¿sí? Sí entendemos lo que es migrar, ¿verdad? Ahorita que está de moda los migrantes.
Un migrante es alguien que está en un lugar y se traslada a otro, ¿sí? Que cambia de lugar. Entonces, hoy en la actualidad, Dios lo que quiere en el creyente es precisamente que migremos a cambiar, pero no a cambiar únicamente de lenguaje, de que ahora decíamos de una forma ciertas cosas y ahora las decimos diferentes. No, que haya una migración de entendimiento del modelo de Dios, del diseño de Dios. Eso es lo que Dios quiere y es necesario. ¿Qué le dijo Abraham a Dios cuando lo sacó de su tierra y de su parentela? Le dijo, múdate de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham dijo, ok, me voy, pero me llevo a mi familia. Dios le dijo, múdate de tu tierra y tu parentela, y se llevó a su, era primo, era Lot, sobrino Lot, y lo metió en problemas. O sea, Dios advirtiéndole, deja lo que está aquí, tú vete a una tierra que yo te voy a llevar. Obedeció a medias, porque se llevó a su parentela, a su sobrino Lot. Y cuando llegó dijo, a ver, yo quiero este pedazo y tú vete. No, yo quiero este, le dijo su sobrino. Bueno, entonces quédate con eso. ¿Y qué pasó? Empezaron los problemas. ¿O no? ¿No lo han leído? La crisis que hubo, ¿por culpa de quién? ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden, no una recomendación. Porque a veces pensamos que Dios nos recomienda, pero no, Dios nos da una orden. Y esa orden no es porque Dios nos quiera fastidiar la vida, porque a veces así lo entendemos. Ay, es que Dios me dijo que tengo que perdonar a tal persona y es que la persona esa me cae bien gordo. ¿Por qué Dios me hace eso? Porque quiere que migremos. Quiere que migremos nuestro corazón de rencor a un corazón de paz. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros vayamos sabiendo y entendiendo. ¿Qué es arrepentimiento? Volver de un cambio de modelo que no es el de Dios. Ese es el arrepentimiento. ¿Sí? Cambio de modelo de pensar, primeramente. Cambio de mente, porque ahora ya dice la palabra que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. El problema es que no nos hemos enterado que tenemos una nueva mente, porque hemos ignorado el modelo, entonces ignoramos los beneficios también. Y obviamente las responsabilidades. La vida tiene, como dijimos, vamos a leer de nuevo Éxodo. Seguimos ahí, igual, versículo 40. Dios le dijo, mira a Moisés, acuérdense que esa es la parte donde Dios le da un modelo, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Una de las cosas que normalmente vemos en la vida cotidiana es que cuando alguien va y platica contigo y de alguna manera algunas veces te piden una opinión o te piden un consejo y tú lo das, ¿qué es lo primero que hacen las personas? La mayoría hacen todo lo contrario de lo que les dijiste. ¿Sí? Hacen todo lo contrario. Simplemente vamos a verlo de manera bíblica, ya lo vieron y lo han escuchado muchas veces ya. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Come de todos los árboles del huerto, todos, menos de ese de ahí. De ese no comas. ¿Sí? Porque el día que comas, ¿qué dice? Morirás. ¿Y qué le dijo la serpiente? Ah, no. Si tú comes, fíjate nada más cómo el engaño, esto ya lo leyeron en capítulo 2, ese viene en el capítulo 2. Porque sabe Dios que el día que comas, se te abrirán los ojos. Vean que esto lo menciona creo 2 o 3 veces. El día que comas, le dijo la serpiente a Eva, se te abrirán los ojos. ¿Qué es lo que Dios también, a través de lo que estamos aprendiendo, quiere que se abran? Nuestros ojos. Si nos damos cuenta cómo de alguna manera hay un imitador, un pirata.
¿Sí? Hay alguien que no va a dejar que tú y yo avancemos, que es la ignorancia. Es la ignorancia. ¿Sí? Y entre más ignorante estemos, mejor trabajo hará aquel que no quiere que el propósito de Dios se cumpla. Hace rato decía yo, hay personas que nos señalan de personas ignorantes. De hecho, yo he escuchado que dicen, aquellos que creen en Dios son unos ignorantes. Despectivamente lo dicen. Y los perdonamos porque no saben lo que dicen realmente. Porque ignoran exactamente. La palabra aplicada a ellos es ignoran que hay una vida espiritual que no se ve, pero que es real. ¿Sí? Dicen una verdad pero equivocada. Son borregos. Sí. Somos un borregos de la manada del Señor. Ovejas, dice, ¿no? Ovejas, sí, lo mismo. La vida tiene un diseño, ¿qué? Profesional. Entonces, si la vida tiene un modelo profesional, los que tienen que vivir y bajar ese modelo tenemos que ser también, ¿qué? Chambones, ¿no? Profesionales. ¿Sí? Profesionales. Profesionales. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Ok. No sé si han dado cuenta que hoy en día esta profesión de psicólogos y psiquiatras son muy demandantes. Tienen mucha chamba, ¿eh? Demandadas. ¿Sí? Tienen mucha demanda. Y de hecho, a veces vas al doctor, al médico, y te dice, al médico general, te dice, ¿sabe qué? Le recomiendo que vaya al psicólogo. ¿Sí? Así a veces te dicen, sí, está bien, le recomiendo que vaya al psicólogo. O vaya al psiquiatra. ¿Por qué? ¿Por qué será? Que hay mucha más demanda de esas profesiones. ¿Sí? ¿Por qué no antes de ir a una terapia de esas, no le empezamos leyendo la Biblia, por ejemplo, ¿no? No digo que sea malo, yo no estoy en contra de los que tienen una profesión o son profesionales en la salud, en cosas de... No, yo nunca he estado en contra, es más, yo lo recomiendo, ¿no? Pero digo, ¿por qué no antes de ir a un psicólogo o a un psiquiatra empezamos leyendo, aunque sea la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué digo? Decía en Juan 5:39, dice, les conviene leer las escrituras. Jesús les dijo, les dio esta recomendación. A vosotros les conviene que lean las escrituras, porque en ella hallarán la vida eterna. Es la recomendación de Jesús a la generación de aquel tiempo y a la misma generación incrédula que hoy existe hoy en día. ¿Sí? Por conveniencia, nos conviene. ¿Sí? Nos conviene, porque ahí están los planos. En la Biblia, de hecho la traje, aquí, mi planito, aquí está el modelo, aquí está el diseño de Dios. ¿Sí? Y ya vamos a entrar en el tema. ¿Dónde está el modelo? ¿En dónde está el modelo? Génesis 1, por favor. Ahí está el modelo. En el principio, creó Dios ¿qué? Es importante entender o leer correctamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los... ¿Cuándo fueron qué? El día que Jehová Dios hizo... A ver, ¿cómo está eso? Ponme Génesis 1. En el principio Dios creó ¿qué? Y luego en Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día de Jehová, que Jehová Dios hizo ¿qué? Después dice, ya no dice los cielos y la tierra, dice ya ahí, tierra y los cielos.
Está invertido, ¿no? Primero dice los cielos y la tierra. Y después dice ahí en Génesis 2:4 y en el versículo 5 también, ¿sí? Después dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Parece como una contradicción, ¿no? En el 1 estaba el primero. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el 1 dice los cielos? La respuesta o el entendimiento de esto es que en el diseño de Dios, cuando habla en Génesis 1:1, ponlo por favor, ahí Dios está hablando desde la perspectiva eterna de Dios mismo, ¿sí? Desde la eternidad. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Está hablando desde la perspectiva eterna espiritual de Dios. Y en el Génesis 2:4 y el 5 ahorita lo voy a leer porque está más explicado, está hablando desde la perspectiva ya terrenal, cuando Dios ya había hecho la tierra, cuando ya había hecho la creación, ¿sí? Entonces, ese es el modelo que todos nosotros debemos conocer. Génesis 1 es el diseño, porque el diseño es eterno y es el que Dios así lo establece desde su perspectiva. Pero nosotros hemos vivido en Génesis 2, en lo más natural, ¿sí? Donde el hombre conecta con la naturaleza para poder conectar con Dios. Y en Génesis 1 es la perspectiva espiritual de Dios, donde Dios conecta con todo. Pero nosotros, después de haber sido formados y plantados, conectamos con Dios por medio de la creación. Ahora, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? Porque esto es muy importante. Pregunta, ¿en dónde el hombre ha vivido? ¿En Génesis 1 o en Génesis 2? Esa es la razón. El hombre ha vivido en Génesis 2. Aunque es parte del diseño, porque después dijimos que Dios todo lo había creado eternamente, ¿sí? Vamos a hablarlo de manera natural para que lo entendamos. Antes de que alguien haya hecho esta mesa, primero la tuvo en su mente, pero ya estaba. Todo lo que Dios dice, Génesis 1, Génesis 2, hasta Génesis 3, ¿sí? Donde Génesis 3 ya aparece el pecado, Génesis 1 y 2 no hay pecado, ¿eh? Ahí todo está en orden, equilibrado, todo está bien, porque es parte del diseño. Génesis 3, ahí ya está el pecado. Ahí ya aparece la serpiente. Ahí ya Dios tiene que cuidar también al hombre, ¿sí? Pero en Génesis 1 y 2, ese es el diseño. Y aunque es parte del Antiguo Testamento, es de alguna manera el diseño correcto, ya sin nuevo ni antiguo. Ese es el diseño. Por eso dijimos que Dios no cambió el plan. El modelo sigue siendo el mismo. Que nosotros vivamos en Génesis 1, en la vida del Espíritu, para que podamos gobernar lo natural que dijimos hace rato. ¿Cómo es que el hombre, porque Dios le dio gobierno, Dios le dijo, ahí está la creación, tú adminístralo. Génesis 2, ¿sí? Tenía la capacidad, Adán. Tenía el conocimiento y tenía el Espíritu de Dios. Ahí todavía no había pecado, ahí todavía no lo habían sacado. Por eso él tenía todo en orden, por eso él administraba, por eso él podía ocuparse de todo, porque hasta ahí todo estaba ordenado y bien. El problema fue cuando apareció Génesis 3, hablando de números en cuanto al capítulo. Voy a leer Génesis 2, 5. Dice,
Desde el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y de toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda la hierba. O sea, ya había pensado en la tierra, en la hierba y en las plantas, pero todavía no había sido plasmado físicamente. Porque Jehová Dios aún no había hecho ¿qué? Llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, todavía no aparecía el hombre. Físicamente no lo había formado aún. ¿Sí? Sí, más o menos quedó. Bueno, vamos a detenernos ahí. ¿Sí? Entonces, repetimos, Génesis 1, Dios crea los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, el hombre fue creado antes que todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Fue creado o no antes que todas las cosas? ¿Sí? ¿Sí? Es que te quedas así como impactada o no sé. Génesis 1 dice, Dios viendo la creación de la perspectiva eterna, como lo dije. Génesis 1. ¿Sí? Es como cuando alguien te está narrando lo que va a hacer. Ese es Génesis 1. Ya está creado acá, pero te lo está platicando. ¿Sí? Todo lo que leemos, déjame decirles que esto es sumamente fundamental entenderlo. Si no entendemos esto, vamos a seguir naufragando. Toda la Biblia, los 66 libros, o 67, ¿ya? 66, se interpretan bajo este diseño. Todo, absolutamente todo se debe de mirar con esos lentes. Con el Génesis 1, si lees otra cosa, a ver, esto es Génesis 2, Génesis 1, Génesis 2. Es una forma de poder querer darles a entender. La óptica con la que tenemos que leer la escritura es bajo este diseño. ¿Sí? Cuando dice el apóstol Pablo, por ejemplo, bendito sea nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué lente me pongo? ¿Génesis 1 o Génesis 2? Exactamente. Ahí es Génesis 1, porque está hablando desde la perspectiva espiritual eterna del plan de Dios, del modelo. ¿Sí? Cuando dice, y ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, está hablando de la perspectiva de Génesis 1. ¿Sí? Cuando Jesús vino a la tierra, ¿sí? Y la gente le pidió que lo sanara, Jesús les dio de comer. Cuando leemos los evangelios, ¿desde qué perspectiva estamos entendiendo esa parte? Desde Génesis 2. ¿Sí? Porque conecta con lo natural y lo terrenal. ¿Sí? Por eso es muy importante que esto no lo tomemos muy a la ligera. ¿Sí? Las narrativas de ser salvado, sanado y curado es desde Génesis 2. Porque si en Génesis 1, ¿sí? En lo eterno, en lo espiritual, estamos perfectos. No necesito que me sanen porque no lo necesito. ¿Sí? No necesito comer físicamente porque soy espíritu, se supone, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esta parte, muy importante. Entonces, ¿cómo es que nosotros conectamos con Dios? Por eso, la importancia de conocer el modelo y diseño. Porque si tú tienes un modelo equivocado y quieres conectar con Dios, no vas a poder. Desde el punto de vista natural
terrenal o humano, que es Génesis 2, no podemos conectar con Dios. Tenemos que conectar por el Espíritu, que es Génesis 1, en lo espiritual y lo eterno. ¿Sí? Ese es el modelo de todo. ¿Sí? Para entender la Biblia, tenemos que leer bajo esa óptica. Y más aún después nos dan otra herramienta, que es la venida de Cristo, bajo la óptica del nuevo pacto o bajo la óptica del antiguo pacto. También esa es otra forma de poder saber qué es lo que Dios está hablando, a quién está hablando y por qué está hablando. Acuérdense que en el antiguo pacto el hombre conectaba entre comillas, por lo que él hacía para alcanzar de alguna manera la misericordia o el favor de Dios. En el nuevo pacto, después de Cristo, ya no hay nada que hacer de manera externa para que Dios nos acepte o Dios nos ame o Dios nos salve. ¿Sí? Porque ahora ya no es por lo que yo voy a hacer, si cumplo o no cumplo con una tradición, con un sacrificio, si cumplo con lo que señalaba de alguna manera los mandamientos. ¿Sí? Ya no quiere decir que no los respetemos, porque ya hablamos de esa parte, ¿no? Sino que no es que yo tengo que hacer para que Dios me vea o me salve o me ame. ¿Sí? Ya no necesito de esos sacrificios, vaya. ¿Sí? Presentar sacrificios delante de Dios para que Dios se apiade de mí, ya no, porque ya se presentó una vez y para siempre un sacrificio que se llamó Jesucristo, en el cual me hizo justicia. Acuérdense que ya tenemos la justicia de Dios. Ya andamos y caminamos en la justicia de Dios y ya definimos qué es justicia. Dios nos dio su justicia por medio de Jesucristo. Y entonces, ahora el Padre, como ve a Jesús, me ve a mí de la misma manera. Dijimos que Dios no tiene consentidos, ni gente especial. Porque si se tratara de eso, entonces todos somos consentidos y todos somos especiales y todos estamos ungidos. Pero no hay uno que sobresalga. Llámese apóstol, llámese como se llame. Aún los que vivieron antes de nosotros. Ya no hay, en Cristo no hay acepción de personas, lo dice la carta de Timoteo. Dios no hace acepción ya de personas, porque ya nos otorgó, ¿qué? Su justicia. Entonces, qué importante es leer Génesis 1. Es muy importante leerlo y entenderlo. Entenderlo, porque ese es el modelo del que tanto hemos estado hablando. Ese es el diseño de Dios. La eternidad es la parte que el ser humano no hemos logrado entender. ¿Sí? La eternidad. ¿Te has preguntado qué pasa cuando uno se muere? ¿Cuando alguien se muere? ¿Duele morirse? O sea, preguntas a veces hasta absurdas, pero que están ahí y que a veces a lo mejor nadie las quiere decir porque, ay, si yo digo, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no creo en Dios. Ahí están. ¿Sí? Pero si entendemos Génesis 1, dices, ¿cuál problema? Jesús narrando, mejor dicho, sí, la palabra misma de cuando Jesús dice que él triunfó. El triunfo de Jesús fue en su muerte, en su resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Dice la palabra que la tumba no lo pudo retener, porque Dios es más que la muerte, más que todo lo que podamos imaginar. Y necesitamos creerlo, mejor todavía. Si ya lo crees, qué bueno, pero hay que creerlo más todavía. Porque yo no puedo negar que a veces viene el bombardeo de pensamientos por todo lo que vemos, ¿no? ¿Qué se cantaba? A veces mi alma
me hace estremecer, me hace sentir, porque no te veo y no te toco, ¿no? Eso decía el canto. Quisiera tocarte y si cuando me sienta mal, sentir que estás aquí, que me estás abrazando, pero no se puede, porque esto es por fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder sentir esa seguridad? Es que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, para que no tengamos que decir, Señor, no te veo, es que no te siento, porque aquí no se trata de lo que sentimos, se trata de en lo que hemos creído. Ese es el punto. La religión siempre va a tratar de hacerte creer por el sentir. ¿Sí? De hecho, incluso la iglesia cristiana o la religión cristiana, eso hacíamos antes. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, lléname con tu preciosa unción o amor. Ven. Y después vean nada más, vean esto, no lo critico, simplemente veamos cómo el modelo está completamente equivocado en las canciones. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. ¿No lo hizo ya? Purifícame. ¿Dónde nos purificó? Eso lo pide uno antes de entregarse a Cristo. Es cuando estás queriendo conocerlo. Pero si ya lo tienes, ¿qué pides? Ahora, dijimos, el Espíritu de Dios vino cuando Jesús fue bautizado. Después de que murió y resucitó el Espíritu Santo, entonces pudo habitar la vida de las personas dentro. Cantamos, ven, Espíritu, ven. Entonces, ¿dónde está? ¿No está aquí? Entonces, ¿por qué cantamos ven? ¿Cuándo se fue? Se fue en Génesis 3 y regresó en los evangelios, ¿no? Hace 2000 años y cachito. Sí estamos entendiendo cómo, como creyentes, hemos estado pidiendo cosas que ya se nos fueron dadas. Por eso el apóstol Pablo, para que vean lo que se ha concedido, lo leímos hace 3 semanas, ¿sí? Para que entendamos lo que se nos concedió. ¿Qué se nos concedió? Porque algunos dicen, bueno, sí, dice que Dios nos dio, pero yo no veo nada en mi vida, no siento nada ni veo nada. ¿Qué me concedió? Allí está. Lo que se te concedió es algo que tú y yo no pudimos comprar, que fue la justicia y el perdón de Dios. La salvación de Dios vino por gracia, no por un mérito personal. Y no importa lo que tú y yo hayamos hecho en el pasado, Dios nos perdonó. Ese es el amor de Dios, que es incomprensible a la mente natural. ¿Cómo Dios puede perdonar a este tipo que hizo y deshizo y todo lo que tú quieras? Sí, Dios es capaz. Dios sí es capaz de perdonar al peor o a la peor persona. Tú y yo no. Tú y yo no. Eso segurísimo. Pero Dios sí. Porque eso es lo que lo hace ser Dios. La capacidad de poder hacer lo que uno como hombre no podrá hacer jamás. ¿Sí? Y ahí es donde aplica la palabra y está bien correctamente aplicada. Para Dios nada hay imposible. Para Dios todo es posible. ¿Sí? Y Dios perdona a gente así, aunque a nosotros no nos guste. Aunque no nos guste. ¿Cómo? Ya somos iguales. Sí, ya somos iguales. Aunque tenga más dinero, aunque tenga algunos muertitos encima, aunque lo que tú quieras, ya delante de Dios tenemos el mismo derecho, el mismo valor, ¿sí? Y el mismo Padre. Así que no puedes renegar de tu propia sangre. Y aquel que lo hace es porque no ha entendido. ¿Sí?
En el capítulo 1 vimos que Dios después pone a gobernar al hombre, ¿no? Lo pone bajo gobierno. Porque lo hace a su imagen y lo hace aquí a su semejanza, prehecho, ¿sí? En la eternidad, prehecho en la eternidad. Porque acuérdense cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba aquí apenas. Estaba prehecho, ya después dice que lo formó. Acuérdense de la predicación de hace 3-4 semanas, ¿sí? Lo formó. El Edén, la forma y el diseño. Dios no busca, y esto es para nosotros muy puntual, de manera muy personal. Dios no busca a un seguidor que predique la Biblia. No busca eso Dios. No, ahora yo quiero ser un predicador del Evangelio. Ahora yo soy un seguidor de Cristo. Ahora yo quiero... Dios no busca eso, o sea, no busca eso. Dios busca un colaborador, como lo tenía en Génesis 1. ¿Por qué Dios descansó? Entre comillas. Porque estaba bien cansado, ¿no? Por eso descansó. ¿Por qué Dios descansó en el séptimo día? Disfrutó de todo. ¿Por qué Dios descansó? Pregunto. Pues ya tenía alguien a su imagen y semejanza que se encargara de la administración. Dios dijo, ahora sí, tranquilo, ¿no? Ya hice la obra que tenía que hacer y ahora que esto camine, que se siga reproduciendo como tiene que ser. Por eso descansó, aunque no es que se haya cansado, porque ya había creado a Adán y había creado a Eva, porque les dio gobierno, les dio la administración y ellos tenían la capacidad, pero también algo muy importante, tenían que tomar su propia decisión. Por eso Dios no puede salvar a la fuerza a nadie. Ese es un principio de parte de Dios. O sea, yo que tengo un familiar o familiares, Dios, ojalá, no, Dios no puede hacer eso. Porque Dios va a respetar la decisión personal. Por eso la salvación es personal. ¿Sí? Personal, no es familiar ni en comunidad. Dios nos pone ya salvos en comunidad. Pero nuestra salvación es personal. ¿Sí? Porque Cristo murió por mí. Eso ya es un asunto personal. ¿Murió por todos? Claro. Pero eso lo dices porque te quieres zafar de tu responsabilidad. Porque la palabra dice que Él no merecía haber muerto de esa forma. Quien debería haber padecido era yo, no ustedes, era yo. ¿Sí se entiende? No es lo mismo. Todos. Pues sí, a todos que nos den de todos los latigazos que nos tocara a uno, a cada quien. No. La palabra es bien clara. Que Él pagó por mí. Y después, por todos nosotros. También lo implica. Pero hagámoslo personal. Hagamos del evangelio personal. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que si los demás no lo hacen, pues yo no lo hago. Si ellos no van, yo tampoco. Si ellos no leen, pues yo tampoco. Al fin que nadie lee. Es un ejemplo. O sea, si yo digo algo es porque esto abarca más cosas. No solamente esto. O sea, por esto digo, la salvación es personal, porque así también tengo que hacerme responsable. En las parábolas lo vemos claramente cuando Jesús habla, por ejemplo, de aquellos que les dio 5 talentos, 3 talentos y 2 talentos, ¿no? O 1 talento. Los mandó a traer y le dijo, a ver, ¿qué pasó con los que le di? A ver, a ti te di 5. Sí, señor, mira, me diste 5, aquí están 5 y aquí está la ganancia. A ver, el que le dio 3, mira Dios, sí, tú me diste 3, aquí están tus 3 y ahí está lo demás.
Y el que le dio uno, mira, me diste uno y mira, yo tuve miedo porque yo sé que eres estricto y para que no lo fuera yo a perder, aquí está. Lo guardé, lo enterré, pero aquí está. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, lo que ilustra. Le dijo que era un insensato. Dijo, ¿por qué no fuiste y lo pusiste en una cuenta para que generara aunque sea algo de interés? Quítenselo y dénselo al que tiene más. Humanamente hablando, le pidió cuentas, ¿no? Pero esas cuentas no fue en general, fueron de manera personal. Y al que tiene uno, dijo, quítenselo y denle al que tiene más, al que produjo más. Porque el que produjo más, se le dará más. O sea, la mente humana es completamente al revés. No, pobrecito, denle otro. ¿No? Que nomás, ¿sí? Por favor, denle. No es así. Dios no es humano. ¿Se acuerdan de la frase que dijimos el miércoles que está muy fuerte? Que dijimos que Dios no siente lástima por los que sufren. Eso a mí, cuando yo lo oí, dije, eso dolió. Eso se sintió, yo sentí así medio feito, ¿no? Pero tengo que discernirlo y tengo que entenderlo por el espíritu, no por el sentimiento humano. Dije, no, qué bueno que no, Dios no es como nosotros. ¿Sí? No se mueve por un sentimiento, se mueve por diseño. Porque el diseño prevalece, el diseño está ahí, el diseño no se mueve, el diseño perdura, el sentimiento sí. Entonces, humanamente hablando, esto tiene que ver en dónde nosotros ponemos nuestra vida. Génesis 1, Génesis 2, y no se diga el 3, ¿no? Porque después del 1 aparece el 2, donde en el 1 todo es eterno y es 1. ¿Sí? Pregunta o aclaración. La palabra dice, y Jesús mismo dijo, cuando oró, para que todos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿En dónde fueron uno? En el principio, desde la eternidad. Y Jesús oró, dijo, para que ellos también sean ¿qué? Uno. Que se cumpla tu diseño en ellos. Porque donde yo estoy, quiero que ellos estén la posición. ¿Sí? La misma posición. Y lo hizo a través de su muerte, nos dio esa posición. El asunto es que yo lo acepte y lo crea. Porque si yo no lo creo y no lo acepto, ya tengo mi paga, dice la palabra misma, ¿no? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará con él o con ella, pendiente. Dice bien, la ira de Dios, ¿eh? ¿Cómo? Ahí lo dice. Dios es puntual. Y una de las cosas que hemos querido compartir y enseñar es que seamos puntuales a la hora de expresar alguna idea o a la hora de hablar. Puntual, ¿sí? Preciso, puntual. Porque o no, en la ley humana dicen, cuando a alguien lo agarran en la movida, le dicen, tienes derecho a guardar silencio. Porque todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Entonces, ser puntual. A uno que es acusado y llevado a un estrado en algún juicio, ¿qué le dice su abogado? Di la verdad. Si es que es una verdad realmente como debe de ser, di la verdad. ¿Por qué? Porque si dices mentiras, te van a preguntar una, dos, y en el proceso muchas veces lo mismo. Y si tú cambias tu versión, estás frito.
¿La verdad cambia o no? No, la verdad no cambia. O sea, si tú dices, si dices una verdad, te la pregunten hoy y te la pregunten en 15 días, tú vas a decir lo mismo porque es la verdad. No puede cambiar la verdad. La verdad no cambia. Y la verdad en el aspecto espiritual es Cristo, es Dios, que no cambia. ¿Que no cambia qué? No cambia nada, porque el diseño sigue siendo el mismo. ¿O no les dijo, Él es mi Hijo amado? A Él háganle caso. Eso es lo que quiso decir el Padre cuando lo bautizaron. A Él háganle caso, porque en Él yo me complazco. En nadie más, solamente en mi Hijo. Eso fue la instrucción del Espíritu de Dios que se posó en aquel tiempo. ¿Sí? Tenemos que darle herramientas a las personas de manera correcta. ¿Sí? Nosotros, por la gracia de Dios y por la conexión que tenemos con otros hombres que nos están dando las herramientas, también nosotros estamos tratando de darle herramientas a las personas, en este caso a ustedes. Y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo, darle herramientas a las personas. ¿Qué es dar herramientas? Es compartirles el evangelio de manera correcta. Eso es, ni más ni menos. Ya si ellos creen o no creen, eso ya no es tu problema, aunque a veces se siente feo. Porque dice, ay, yo pensé que sí iba a aceptar. Ay, yo pensé que iba a venir aquí con nosotros. Es que lo aprecio, o conozco a su familia, o conozco a sus papás, o sus papatas, todo el rollo, pues. Y resulta que no. Es su decisión. Muy personal. Muy personal. Nuestro deber, ¿qué es? Proporcionar el evangelio como es el diseño. ¿Sí? Entonces dijimos que Dios no busca seguidores, ¿no? He decidido seguir a Cristo. Así dicen muchos cristianos evangélicos. Yo he decidido seguir a Cristo. Probablemente se oye bien, pero está mal dicho. Porque seguidores los puedes encontrar donde quiera. Seguidores. ¿O no hay políticos que tienen seguidores? Hasta youtubers tienen seguidores, ¿no? Pero qué diferente es, soy un colaborador. Porque el colaborador no lo sigue a la distancia, no lo sigue en su imagen. El colaborador está ahí, ¿sí? Todos quisiéramos tener un colaborador, todos. Jesús tenía 12, ¿sí? En aquel tiempo. Colaboradores. Seguidores, multitud. ¿Sí ven la diferencia? Nosotros tenemos que ser colaboradores, no seguidores. Alguien que pueda colaborar con gobernar en la tierra. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Quién la va a hacer? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Quiénes viven en la tierra? ¿Quiénes tienen que colaborar porque se haga esa voluntad? Nosotros. Nosotros, representantes del gobierno. Génesis 1, el Hijo puede gobernar toda la creación en Adán. En el capítulo 2 ya está plasmada de manera literal el diseño de Dios en el huerto. Y ahí es en Génesis 2 donde todo es dos.
Porque la palabra dice que Dios creó a los animales y después se los trajo a Adán. Y ahí literalmente dice, se los trajo en pareja, ¿no? En pareja. Porque antes de eso Dios dijo, pero no se halló ayuda idónea para Adán. O sea, antes de que apareciera Eva, ya Dios había creado a los animales y Adán les puso el nombre, ¿no? Y después de que pasaron todos los animales y les puso todos los nombres a los animales, Dios vio que el hombre no estaba solo, no tenía pareja. Y entonces lo hace caer en sueño y de su costado, que vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Nace Eva, que es un acto profético donde Cristo fue abierto en su costado y por esa muerte nace la iglesia. ¿Sí? Entonces, en Génesis 2 todo ya se viene haciendo en 2, ¿no? Y bueno, en Génesis 3, ni se diga, ya aparece la serpiente, ¿sí? Y termina la catástrofe que nos narra, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios envía a su Hijo desde Génesis 1 para solucionar el Génesis 2 y resolver el problema de Génesis 3. Es un orden. O sea, Dios es perfecto. Yo al leer esto dije, wow, es increíble e impresionante cómo Dios no se le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Nada, no se le pasa nada. Estoy admirado, como decía David, grandes son tus obras, por haber entendido el diseño. O sea, es para alabar a Dios de verdad. Es para darle gracias, para decirle, wow. O sea, la verdad es impresionante cómo Dios lleva el orden tan exacto y preciso de la historia. Porque estamos viendo historia, ¿sí? Pero si no entendemos el modelo, pues entonces, qué mala onda, ya en Génesis 7 ya los está matando a todos en un diluvio, ¿no? Pero dijo, haz un arca y que entren todos, porque el diseño sigue, el plan continúa. O sea, hasta en esos detalles, históricamente hablando, humanamente hablando, así, no, aguas con Dios porque es de armas tomar. Pero no, o sea, Dios es amor, ¿sí? Pero ese amor que Dios expresa no es por lo que hacemos o no hacemos. O sea, Dios ama al peor criminal. Venga a tu mente quien venga. ¿Lo ama? Lo ama. ¿Y lo puede salvar? Claro que sí, porque la salvación es para todos. No importa nada. Pero si él rechaza o ella o quien sea no acepta, Dios le respeta. Es personal. Entonces, ¿qué es ser salvo? Porque a veces en la iglesia tradicional dicen, a ver, ¿quién aquí no ha recibido a Cristo? Ojo, voy a ser lo más puntual y quirúrgico para que no haya nadie que se pueda ofender, ni tampoco se trata de eso. Quien no haya recibido a Cristo, pase para ser salvo. Pregunto, porque hay que hacernos preguntas. El pasar a alguien aquí, aunque sí es un acto de valentía, eso es cierto. Y no digo que eso esté mal, pero eso no
quiere decir que la persona que pase al frente, quien sea una persona que haya entendido o recibido el modelo para ser salvo. Ahora, a mí no me corresponde si eso no es salvo, pero a veces le llamamos eso salvación. Salvación no es levantar mi mano y decir, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, aunque lo puede implicar porque hay un arrepentimiento, pero más que un acto de levantar la mano es un entendimiento. Porque déjeme decirle que después de 30 años se me está revelando apenas esto, ¿sí? Que no entendí en su momento, porque obviamente el Evangelio nos llegó de manera rudimentaria, ¿sí? No había ministros competentes, pero que Dios estaba formando, precisamente para que ahora podamos entender y saber de manera más precisa el modelo, el plano, los diseños de Dios, ¿sí? Entonces, que decían, es que no levantó la mano, llevé a una persona, pero no levantó la mano. ¿Y eso qué? Si él oyó o ella oyó y creyó, negocio resuelto, ¿sí? Acuérdense del que murió a un lado de él. ¿Cuántas reuniones fue? Estaba encerrado. Dio diezmo, ofrenda, se bautizó, porque también ahí va la otra, ¿no? La sinceridad de su Sí. corazón. Y Dios no Creyó. puede El que creyere será salvo. Pero dice en otra parte, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Ah! Entonces el del que estaba allá no se alcanzó a bautizar. ¿Dónde estará? Ahí va. Jesús dijo, ya vosotros están bautizados, limpios por la palabra. El bautismo ahora no es agua. El bautismo es el evangelio predicado, la palabra hablada. La palabra, o no le dijo cuando le lavó los pies a Pedro. Pedro dijo, a ver, espérame. Ya ven cómo era el hermano Pedro, ¿ah? No, si se trata de eso, báñame todo. Dijo, al que está limpio, solamente los pies. ¿Sí? Entonces, el bautismo del que habla el apóstol Pablo, y esto lo vamos a ver por la pregunta de aquella vez, no habla de un bautismo de agua, sino un bautismo del Espíritu. Del Espíritu, por medio de la palabra. Pero repito, si alguien en algún momento dice, no, pero yo quiero el otro, también, no hay problema, hay una cisterna ahí, lo remojamos y lo sacamos. Está en la palabra. El que no lo hace de agua y de espíritu, no verá el reino de Dios. Cuando Jesús dijo eso, aún no había muerto. La óptica es importante. Cuando no hay, por ejemplo, Génesis 1 y 2, o 1, pero tenemos más herramientas, ¿sí? Más herramientas. Entonces, si no fue así, varios que murieron no fueron bautizados en agua. ¿Sí? Ahora, si hablamos que en el antiguo pacto, pues ahora recordemos que esta práctica era común en toda la región de aquel tiempo, porque no solamente se bautizaban los que creían en Cristo, se bautizaban todos aquellos que pertenecían a una forma de creer, ¿sí? Más principalmente en los griegos, seguidores de personas de aquel tiempo, filósofos, que querían pertenecer a ese ámbito o a esa grey. ¿Cómo anunciaban que pertenecían? Públicamente se bautizaban, decían, pertenezco ya a tal. ¿Sí? De hecho, el apóstol Pablo después tiene esa discusión, cuando dijo, a ver, ¿quién se bautizó en el nombre de Pablo,
quién se bautizó en el nombre de... Porque hubo esa discusión también. ¿Acaso Cristo está dividido? No. Jesús dijo, un mismo bautismo. Ahora, si nos vamos religiosamente, dices, bueno, un mismo bautismo. ¿Cómo sería ese mismo bautizo? Pues si dice que la palabra que debemos de ser bautizados de manera igual, qué complicado sería la selección. Porque algunos bautizan solamente la cabecita. Algunos bautizan en una alberca, algunos bautizan en un río, algunos pueden bautizar a las orillas del mar. Entonces, ya desde ahí no hay un mismo bautizo. Porque el agua puede estar fría, puede estar salada, puede estar dulce. Entonces, es una especie de atadura. Yo prefiero, de acuerdo a lo poco que hemos leído o hemos entendido, me quedo con lo de Pablo. Jesús dijo lo mismo, ya vosotros estás limpio por la palabra. El bautismo significa de alguna forma una limpieza. ¿Sí? Cuando nos bañamos porque queremos saciarnos, ¿no? Y Jesús dijo, sí, báñense, ¿verdad? Pero él dijo, no es necesario. Aunque lo dijo bajo la óptica del antiguo pacto, ¿sí? El que no naciere del agua, pero no habla del agua como de algo natural, ¿sí? Está hablando del aspecto espiritual, o no le dijo, ahí les va, a la samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo va a ser eso? No lo estaba diciendo de manera literal, sino ilustrando precisamente que ella al creer iba a traer vida a su espíritu, ¿sí? Iba a traer vida e iba a vivir de una manera completamente diferente a como había vivido. Correrán ríos de agua viva, o sea, para mí es una connotación de te vas a dar cuenta lo que realmente es vivir, ¿sí? Porque la vida que has tenido no es vida, ¿sí? En ese sentido, no sé si queda más o menos claro, ¿sí? Entonces, la salvación es el entendimiento y el creer precisamente el modelo de Dios. En la actualidad, ese modelo se vino a ilustrar y se vino a dar a conocer a través de Cristo, ¿sí? Ese es el modelo del que tanto habla Génesis 1, de todo lo que hemos hablado. El modelo es Cristo, el modelo es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el modelo, no hay otro más, no hay un diseño distinto, más que la figura del Hijo, por la obra redentora, y les voy a hablar esto para que se entienda más. No estoy hablando de una imagen, estoy hablando de la obra, ¿sí? ¿Cuál fue la obra de Cristo? Obediencia, cosa que tú y yo no pudimos hacer ni podremos hacer. Obediencia absoluta hasta la muerte, dice la palabra. Sacrificio. Se requería de un sacrificio perfecto de un animal en el antiguo pacto. Y en Cristo encontramos el sacrificio perfecto, porque no pecó, porque vino legalmente como hombre, porque quien la regó fue un hombre, lo vimos el miércoles, tenía que ser un hombre que arreglara el desastre. No violó el orden, ¿sí? ¿Qué más? Nos dio su justicia. Pablo lo dice, que por medio de un solo sacrificio y para siempre, ya no habría más que hacer, ¿sí? Y así nos podemos ir enumerando una
y otra y otra y otra. La santidad, ¿sí? De la que habla el apóstol Pedro, ¿sí? Nos hizo reales, o sea, reales no, nos hizo de la realeza, ¿sí? Porque Jesús es el príncipe. Si Dios es rey, después el Hijo viene siendo ¿qué? Príncipe. Pero al hacer la obra, ahí va la culminación. Dice, por la obra y la obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que Dios nos puso nombre. Un nombre nuevo, ¿sí? Que direcciona nuestras vidas hacia Dios. A Dios se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla que se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de ¿quién? De Dios Padre. O sea, en pocas palabras, al final de todos los tiempos, todos vamos a tener que hacerle así a Dios. Todo lo hiciste perfecto. Todos tendremos que aplaudir y alabar a Dios por todo el plan tan perfecto a través de toda la historia. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis habla precisamente de que todo la muchedumbre y las naciones le adoran y le alaban. Y al Cordero también dice ahí. ¿Sí? Quien está sentado en el trono, junto a la diestra del Padre, es Jesús. Y la muchedumbre, dice, arrojan sus coronas delante de él. ¿Sí? Y incluso dice textualmente o literalmente, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es maravilloso? Debemos de avanzar dejando, como dice el apóstol Pablo, los rudimentos, ¿sí? Para ir nutriéndonos de algo más sólido. Esto que estamos viendo es algo fuerte de entender, a veces por toda la ideología que traíamos de cómo Dios operaba y cómo ahora estamos viendo que no es a veces como uno había pensado o creído. ¿Ok? Ya estamos terminando. Entonces Jesús en la tierra era el hombre de Génesis 1, porque tenía gobierno en la creación y en la naturaleza. Lo podemos ver a través de las historias. ¿O no caminó sobre el agua? ¿No multiplicó el pan y los peces? ¿No le dijo a la tormenta calla y enmudece? Era el hombre en la tierra, pero era el hombre de Génesis 1. ¿Sí? Toda la creación quedó sujeta a la libertad de los hijos de Dios. ¿Acuerdan que ese es el tema que estábamos viendo? Dios vino a recuperar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. No al que se había perdido. Acuérdense, también ya lo vimos. Un modelo que incluía un reino. El reino de Dios. ¿Sí? A veces, y creo bien que en este tipo de enseñanzas, no es una enseñanza donde te puedas poner de pie y decir, wow, qué enseñanza, qué predicación, porque este tipo de enseñanzas, las cuales estamos viendo, no son motivacionales, son espirituales. ¿Sí? Pero yo sé que hay personas que quisieran ver otro tipo de enseñanza. No es muy llamativa, ¿sí? Porque no es motivacional y no es al menos yo en ese sentido nunca he visto ni he querido ser motivacional. Hay gente así, hay gente que tiene la gracia de pararse y que la gente se prenda y que la gente se ría mucho y todo el rollo, pero ese es algo que en lo personal Dios no me ha dado, ¿no? No me ha dado esa gracia. Pero sí es importante atender ya sea a alguien que lo hace de una forma o de otra forma, pero sigue el modelo,
¿ok? No estoy diciendo que, ay, si viene alguien y hace como tipo de cómico porque dice cosas, no le hagan caso, no. Ustedes vean qué es lo que dice, bajo qué óptica, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Estamos terminando. El Evangelio es precisamente mostrar y en este tiempo recuperar el diseño que Dios nos narra en Génesis 1. Pregunta personal: ¿cómo es tu vida? No quiero que me respondan cómo es tu vida, cómo es mi vida. ¿Cómo será este año 2025? ¿Cómo será? ¿Qué esperamos de este 2025? Yo creo, y esto a título personal no es profecía, que será un año difícil porque tenemos que disciplinarnos, que será un año complicado porque costará ir derribando todo argumento y toda altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Y aquellos que querramos y podamos ser humildes, avanzaremos, porque habrá gente que no lo acepte. Apenas estaba estaba escribiendo con una persona que ve el Evangelio desde una óptica religiosa, ¿no? Y dice, no, eso que dices está mal, no lo acepto. Ah, está bien, problema, ¿no? Porque él todavía está en el tengo que hacer, no en el ser, sino el hacer. Si partimos de ahí, ya estamos en Génesis 2 y hasta en el 3 también, porque estamos negando. Esa es la blasfemia. Que viniendo ya Cristo, viniendo ya a la tierra y haber hecho la obra, no la aceptemos. Y que digamos, no, sí, pero tengo que esforzarme yo por ser una buena persona. Eso es una blasfemia. Eso ofende a Dios. Eso es pecado. De verdad. Porque dice la misma Escritura, si Cristo ya murió, que fue perfecto y santo y puro, ¿quién te va a salvar a ti si no lo aceptas? ¿Quién? No hay. Ya el Padre envió a su Hijo. Ya no va a venir en esa forma. Vendrá ahora como Señor. Ahora vendrá, dice la palabra, le veremos montado, dice la Escritura, en un corcel, con la espada desenvainada, ¿sí? Donde habrá de reunir a todos aquellos que creyeron y aceptaron, ¿sí? Y vendrá para juzgar. Ya no vendrá para salvación, vendrá para dividir a las ovejas de los cabritos, ¿sí? Vendrá a dar premios y galardones a aquellos que se esforzaron en la gracia, aquellos que pregonaron la palabra, aquellos que colaboraron porque el reino se extendiera. De esa manera vendrá. Y vendrá para condenar en el trono blanco a aquellos que le rechazaron. Y ya está preparado, según Apocalipsis, el lago de fuego. Uy, nanita. Que es la muerte segunda. Hay dos muertes, según lo poquito que tenemos de luz. La muerte cuando tú y yo nos vamos de aquí y la muerte eterna. Dijimos el otro día, separación eterna de Dios en un lugar que no es nada grato. Pero simplemente puedes caminar en Nueva Inglaterra, aquí puedes ver el trompito que gira alrededor de las brasas, con el fuego encima, quemándose. ¿Sí? Decisión personal. Oramos a Dios para que todos aquellos que amamos y estén cerca, amigos, familiares,
se suban a la barca y seamos más profesionales en compartirles. ¿Sí? Costará tiempo, costará disciplina. ¿Sí? Si tú y yo seguimos dándole más tiempo a lo cotidiano, que no digo que no es importante, si tú y yo seguimos invirtiendo más horas sin beneficio alguno, es personal. Yo les he dicho y a veces han pensado de manera correcta porque pareciera, cuando les digo, lo vi, lo escuché, me lo mandaron. Eso no quiere decir que hago del teléfono un uso indebido. Yo aquí estudio, aquí me preparo, después lo paso a mis apuntes. Esto lo tengo desde la semana pasada, porque invierto mi tiempo. Y así como invierto mi tiempo, créanme que mi ganancia es que estén presentes, que estén aquí. Porque al final de cuentas, yo ya lo compartí, yo ya lo entendí, lo estoy entendiendo. Ya los que no quieren venir o no puedan venir, por todas las razones, sé que algunos están enfermos, pero algunos no. Eso ya es asunto de cada quien. Pero dice el apóstol Pedro, Dios es paciente con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Acuérdense, el arrepentimiento es un cambio, ¿ok? No es me siento mal, no, es un cambio. Un cambio de modelo, un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de dirección contraria a la que hemos estado caminando, ¿ok? Entonces, terminamos. Debemos darle más tiempo al Evangelio, ¿sí? Porque el poco tiempo, ¿sí? A veces no es suficiente. No es suficiente. Si nuestra vida completa no nos alcanza para poder conocer y entender a Dios, menos nos va a alcanzar si solamente le damos 2 horas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que estar analizando, reflexionando, ¿no? Entonces, no esperemos que en nuestras vidas sucedan cosas extraordinarias si construimos en el Génesis 2 y no en Génesis 1, porque lo veo complicado, de verdad, y lo veo a través de la historia. Todos aquellos que construyeron en Génesis 1 están la mayoría en Hebreos 11. Y sí, puedes decir, pero ese era así, asado, robó, mató, persiguió, sí. Sí, todo lo que tú quieras. Lee Hebreos 11 y te darás cuenta que a final de cuentas, aunque dijeron, hablaron, hicieron o deshicieron, pero trazaron el modelo de Génesis 1, el modelo que Dios les había mandado a que siguieran. A pesar de sus debilidades, de sus defectos, de sus problemas o situaciones, están ahí por algo. Y yo quiero creer que están ahí para que yo diga, si ellos pudieron, yo también puedo. ¿Sí? No porque seamos mejores que ellos o peores, sino que es una muestra de que sí se puede. De que sí se puede lograr llegar al final de nuestros días y decir como dice el apóstol Pablo, he terminado la carrera. Fíjense, habla de carrera, profesional. He peleado la batalla. Está hablando de todas las circunstancias y dificultades que tuviste en el trayecto de tu vida para seguir manteniéndote firme. He peleado la batalla. He guardado la fe. Mi fe creció a través de la carrera y a través de las circunstancias. Porque si hubiera sido la única fe que recibí cuando
creí no nos alcanza. La palabra dice que nuestra fe debe de crecer y debe de madurar para que dé fruto. ¿Cuál es ese fruto? Lo que dice el apóstol Pablo. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué me espera? Seguridad absoluta y eterna en Dios. Lo sabía perfectamente y no estaba presumiendo. Creo yo que nos estaba motivando. Yo creo que nos estaba motivando, nos estaba intensivando a que nosotros también podíamos hacerlo. Con mejores herramientas, bajo un nuevo pacto, bajo un entendimiento, bajo un espíritu de Dios que está trayendo revelación a la vida de la iglesia. Entonces, esto va a depender de nosotros únicamente. Ni siquiera va a depender ustedes que digan, ay, es que el pastor, es que no nos enseñaron, ¿no? Porque ahora dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está. ¿Y qué quiere decir cerca? Que es accesible. Está al acceso de cualquier persona. Cerca de ti está la palabra. Entonces, yo les animo, les exhorto a los que nos vayan a ver a través de el video, a que pongamos todo, no solamente el entusiasmo, porque a veces somos muy entusiastas, lo digo por fe, pero sí pongamos el tiempo que no creemos tener, tiempo, el que nos esclaviza, pero no se detiene. Tiempo el que pasa por encima de nosotros y no podemos comprar. Decía el expresidente uruguayo, no puedes ir al supermercado a comprar un minuto de vida, un minuto más de tiempo, no puedes. Yo sé que habrá alguien por ahí que diga, ay sí, pero yo puedo ponerle 50 pesos de tiempo a ir a mi teléfono. No hablamos de eso. Hablamos de vida. De vida. Todo lo que nosotros hacemos, y esto es una palabra de él precisamente muy sabia, lo que adquirimos, ojo, todo lo que adquirimos, lo adquirimos porque damos vida a lo que compramos, ya sea de trabajo, de todo lo que tú quieras. Si yo invierto mi vida en Cristo, también tengo beneficios. ¿Sí? Si yo invierto mi vida en Cristo, ¿sí? Claro, dirán, pero es que ya son las 12:30, ya tengo hambre. ¿Sí? Tengo que preparar, sí, todo eso está muy bien. Yo nunca he dicho, miren, hay que ayunar, ¿no? Aunque es bueno, pero no para torcerle la mano a Dios, ¿sí? Porque eso no es así tampoco. Pero sí hay que invertir, de verdad, se los digo en el nombre del Señor, con todo mi amor y con todos mis respetos. Si no invertimos en Dios, acuérdense, tú no puedes decirle a Dios, Señor, me salvaste y aquí estoy. Señor, me salvaste y aquí están. Tómalo como tú quieras tomarlo. Mi familia, mis amigos, algunos vecinos. Esa es la ganancia, ese es el fruto. ¿Sí? De eso se trata. No seamos egoístas. No, pues yo ya estoy salvo, ya, y sí, que se la arregle como quiera. Se va al infierno, que se vaya al infierno. Dice el Judas, aún del fuego eterno hay que sacarlos. Aún de las llamas del infierno. No está hablando de manera literal, está hablando de una persona que no quiere entender. Una persona que es necia, una persona que es rebelde. Está hablando, convéncelo de que está equivocado. Compártele de Cristo. ¿Sí?
A eso se refiere. No de que ya está en el infierno o en el purgatorio y lo sacamos. No, no, no. Está hablando de eso, de ese tipo de personas. Porque todos tenemos ese derecho y la oportunidad. Quien sea portador de esa oportunidad va a rescatar gente así. ¿Sí? Que aparentemente dijo, no, este no tiene remedio. Sí tiene remedio. En Cristo siempre hay remedio, siempre hay solución. Así que, sin más, oremos a Dios para que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría, tomemos buenas decisiones, ¿sí? Para que podamos seguir avanzando, creciendo en esta gracia y en este conocimiento. ¿Okay? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos has permitido estar presentes. Nos has permitido poder oír de